bueno, me llamaron y me convocaron desde la comisión organizadora de estas jornadas para poder presentar a compañeros y compañeras que están y que transcurrieron el arduo camino de poder trabajar diversas temáticas y relacionarlas con el corpus bueno, de la materia, ¿no? Bueno, en primera instancia, presentar el primer trabajo de exposición, que se va a tratar sobre los vínculos y la idea de poder conformar vínculos que refuercen la constitución subjetiva. El trabajo a presentarse ahora se llama y se titula Criminalidad infantil y juvenil, la delincuencia se hereda. Sus autores y autoras son María Celeste Ávila, Pamela Elizabeth Rodríguez y José María Toledo. Adelante, por favor. Hola, buen día a todos. Mi nombre es María Celeste Ávila y con mis compañeros José Toledo y Pamela Rodríguez vamos a presentar nuestro tema que lleva como nombre Criminalidad infantil y juvenil, la delincuencia se hereda. Nuestro tema surgió a partir de tratar de demostrar la importancia de las relaciones psicosociales en la vida de los niños, haciendo foco en las relaciones familiares y poniendo énfasis, digamos, para hacer más visible las posibles consecuencias que puede tener, ¿sí? Que un tutor no brinde un buen acompañamiento durante el desarrollo del crecimiento del niño. Quiero pasar el Power, que ya le estoy compartiendo, ya les paso aquí. Para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿sí? Nos basamos en el estudio de 3 elementos. La película titulada, ¿sí? La vida ante sí, de Sofía Loren, basada en un hecho real. La canción de Yo sí, de Laura Pausini, que acompaña a la película, y una viñeta de historieta, ¿sí? Que hace visible esta realidad social, ¿sí? Nosotros consideramos que el hecho de que el tutor no realice un buen acompañamiento puede ser un posible factor que hace que el niño desde pequeño, ¿sí? Se dedique a delinquir. Los medios de comunicación suelen presentar a menudo estos tipos de noticias relacionadas a la delincuencia y se hace más importante la noticia cuando el que delinque es un niño o un adolescente. A continuación, ¿sí? Les voy a compartir el tráiler de la película y les voy a dejar a cargo, ¿sí? La palabra a mi compañero José Toledo. Sono orfani. Ciao. Io ce la faccio più, sono vecchio. 2 mesi, non un giorno di vita. Finché vivi qua, le regole le faccio io. Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Noi lo chiamavamo buco di merda. Basta! Non saltare, sai. Non ci sta con la testa. Rosa è un bambino. Quello non è normale, è bagato dentro. Quando tu finisci le parole, sto qui. Avevo la sua età. Sto qui. Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. Destino è il tuo. Non mi guardo così, che succedono le cose belle.
non solo non ce la faccio. Se mi vai, sono qui. No, è solo una virgola nel grande libro della vita. Ma quando vado a passare guardavo quei grandi occhi gialli. Non ero piccola. Nessuno ti vede, io sì. Bien, con esto descubrimos que el personaje Momo presentaba una variada forma de identificación en la medida que se establecía lazos con los vínculos de su alrededor. Primeramente, este niño estuvo muy cercano a un narcotraficante que lo hacía sentir bien anímicamente por los halagos que éste le realizaba por su bien trabajo de vender droga. Su segunda identificación fue cuando estableció una relación con Madame Rosa. El personaje realizado por Sofía Loren lo hacía sentir al niño una gran confianza y un gran apoyo significativo que influyó mucho en la vida del niño, haciendo que éste abandone y renuncie a la venta de drogas para poder seguir viviendo mejor. Luego, a través de un análisis de una canción de Laura Pausini, Yo sí, vemos cómo la canción acompaña bien la realización de la película, ya que esta está dedicada para todos aquellos niños que se sienten abandonados, solos y no mirados. Entonces, es de gran importancia saber que un niño se sienta acompañado y amado, y quien esté a cargo lo pueda hacer sentir seguro, querido e importante, para que se sienta su presencia que vale y que pase lo que pase, siempre estará ahí. Dicho esto, la delincuencia es un factor que influye en la vida de todos los niños, adolescentes o adultos. En niños como Momo y en adultos como el narcotraficante, la delincuencia entonces no es heredada, sino que dependerá de la subjetividad en la que se desarrolla el individuo y los factores que lo determinan, como el ambiente y las condiciones en las que viven las personas que lo rodean, las enseñanzas que tuvo desde pequeño, como así también todos los aspectos económicos, educativos y socioculturales. Dicho esto, le concedo la palabra a mi compañera Pamela para una conclusión. Muy bien, a modo de continuar con la expuesta por mis compañeros y a modo de conclusión también, podríamos afirmar que la delincuencia es un factor que influye en la vida de todos, tanto niños, como es el caso de Momo, y también en adultos, como es el caso del narcotraficante que contrató a Momo para su beneficio. Es un factor que está al alcance de todos, pero que no está a todos obligando a practicarlo, sino que dependerá de uno mismo, de su conciencia, si decide actuar así, de esta manera delictiva. Concluimos que la delincuencia entonces no es heredada, sino que dependerá de la subjetividad en la que se desarrolla el individuo. Además, que influyen otros factores que lo determinan, como el ambiente y las condiciones en las que vive, las personas que lo rodean, las enseñanzas que tuvo desde pequeño, como así también los aspectos económicos, educativos y culturales. Deberíamos de buscar otras maneras de hacernos cargo de esta problemática, sobre todo en los niños y adolescentes como sociedad, y no negarles nuestra mirada. Al haber concluido el trabajo y de haber contestado nuestra inicial pregunta acerca sobre si la delincuencia es heredada o no, lejos de satisfacer nuestra curiosidad, nos planteamos como grupo nuevos interrogantes, tales como: ¿conocen casos que puedan estar relacionados a esta temática? ¿Qué maneras o formas se les ocurren que podrían implementarse para solucionar esta problemática social? ¿Qué creen que piensan estos niños, adolescentes o adultos a la hora de querer realizar estos actos delictivos? ¿Actúan delictivamente por gusto o por necesidad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahora vamos a pasar a un segundo trabajo titulado Inclusión versus Exclusión en el marco de la motricidad.
y su autor es Samuel Leiva. Adelante, Samuel, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Bien, Sí, perfecto. bien, a ver si se ve. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, el título es Inclusión versus Exclusión en el marco de la motricidad. Y referentemente, aquí hablamos con la exclusión, eso hacía referencia a un segundo título, donde la inmovilidad como agente de exclusión de la cultura física y la educación especial. Este trabajo es parte de la experiencia mía en el desempeño de la educación propia de la modalidad especial, hace unos 11 años, donde me desempeño en 3 establecimientos educativos de la provincia, con personas derivadas de la educación especial. Bien. Lo primero que vamos a ver con respecto al trabajo tiene que ver con lo que nos dice Kant, que al nacer el ser humano es el más desprotegido del reino animal. No cuenta con una independencia inmediata como muchos animales. Después de meses, inclusive días, adquieren una gran independencia. El ser humano requiere que alguien se haga cargo de él durante un periodo prolongado, que medie sus necesidades tanto biológicas como culturales, para que ulteriormente pueda emanciparse. De lo contrario, es muy difícil que sobreviva, o bien que pueda insertarse a la sociedad con herramientas que le permitan su autovaría. Kant nos muestra, en realidad, en ese artículo, nos muestra cómo nosotros los seres humanos necesitamos un gran periodo de inculcación, de transmisión, de todo lo que nosotros hemos construido a lo largo de los años para poder subsistir, para poder sobrevivir, y además nos muestra qué tan desamparados estamos con respecto a otros animales que bien nacen, ya tienen uñas, ya tienen garras, ya tienen una forma de vivir, una manera que les permite su autovaría, a diferencia de nosotros. Cada sujeto es producto de la filogénesis y la ontogénesis. En otras palabras, es producto de la especie y cuestiones biológicas, como también es producto de la cultura y la sociedad en la que se encuentra inmerso. Lo sociohistórico, en palabras de Vygotsky. En el marco teórico de Vygotsky trabajó, gran parte de su teoría se efectuó en lo que es la educación especial. Vygotsky tiene una amplia obra, de hecho escribió sobre discapacidad mental, sobre ciegos, sobre sordos, es muy interesante al respecto, y él a través de esos estudios que él hace en estas poblaciones, entiende cómo la parte, lo filogenético, lo que nos da la especie, es importante, relevante, que es la condición de partida, pero sin embargo, esa condición de partida es la que nos da la posibilidad de, digamos, de ganar lo cultural, lo histórico, que a la vez se conforma en algo mucho más relevante, porque sin esto no podríamos insertarnos en la sociedad. Las falencias filogenéticas condicionan la ontogénesis, ya que estas proporcionan estructuras de base para la adquisición del conocimiento y pericia. Sin embargo, aunque esto pueda dimensionarse como un condicionamiento a priori, no quiere decir que no puedan adquirirse componentes culturales, solo que estos serán diferentes y requerirán de otros procesos, como lo demostró Vygotsky en su trabajo en la modalidad especial. Como punto de partida nosotros, y desde la motricidad, tenemos el cuerpo. El cuerpo es el punto de partida. Sin lugar a dudas, nuestra relación con el otro y el entorno se ve efectuada o mediada a través de nuestro cuerpo, representando el punto de partida a cualquier análisis sobre el sujeto, ya que sin él no existiría una relación con la realidad. Nuestro cuerpo no se da como una espontaneidad divina, exenta de un antecedente, sino que es construida y se conforma como un constituyente que se crea y se recrea a sí mismo. La inclusión desde la cultura física. La cultura física, que se direcciona linealmente a la corporeidad, como cualquier tipo de cultura, requiere
una inculcación, transmisión, valoración y además ser mediada por otro. En primera instancia podía sentarse en la familia y en segunda instancia por medio de la educación. La omisión de la transmisión de la cultura física produce inmovilidad. Y esta presenta dos aristas. En este sentido, tenemos digamos, dos complicaciones. Una que tiene que ver con lo biológico, con lo funcional, con lo propio del organismo, tiene que ver con la atrofia o distrofia. ¿Qué quiere decir? Que la parte del cuerpo, si no se usa, si no se implementa, va perdiendo capacidades, va perdiendo rendimiento, las células se achican. La atrofia muscular implica la reducción, por ejemplo, de lo que es el músculo. La reducción del músculo implica su menor fuerza, su menor resistencia, su menor elasticidad, y por ende, complica lo que es la locomoción. Otra condición, otra cuestión que afecta es las capacidades condicionales. Las capacidades condicionales se entienden como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la velocidad. Tiene que ver también con la coordinación. Todo esto, si no se desarrolla, si no se ejercita, y sobre todo en las edades esenciales del desarrollo motor, que van desde la infancia hasta la maduración y posterior a la maduración sexual, tiene que ver con la adolescencia, ahí el cuerpo se va estructurando al transcurso de los años. De hecho, la calcificación ósea que se da en la mujer, que evita la osteopenia y la osteoporosis, se da en estos periodos. El reservorio de calcio es necesario hacerlo en los periodos de crecimiento y de maduración sexual. De otra manera, se anticipa lo que son estas patologías. De la relación con el mundo externo, ya vamos a la cuestión no meramente biológica, se afecta la subjetividad. El chico que no hace, que no participa, no activa, tiene una disminución con respecto a la posibilidad de la experiencia, de apropiarse de esa realidad, esa relación con un otro. Y a la vez, la falta de actividad también implica que el chico se retraiga a sí mismo, siente menos confianza en sí. Sin embargo, cuando tenemos más actividad, cuando el chico se potencia en su actividad física, tiene mayor autoestima, cree más en sí. Que no llegue, cree más en sí. La participación implica que él se integre al grupo, se integre y se empiece a relacionar. De otra manera, es más complejo. Bien, nosotros partimos si a partir de lo planteado anteriormente podemos dar cuenta de la relevancia de la práctica física, ¿por qué la misma se encuentra interpelada en la educación especial? ¿Por quiénes se encuentra interpelada? En este sentido, la primera parte de este trabajo trata de reivindicar lo importante que es la actividad física y lo importante que es para el cuerpo, como lugar para apropiarnos de la realidad, para la interacción, para la experimentación. Y a partir de esto surge la problemática de que a veces nosotros, como docentes o como padres, estamos interpelando esa actividad física. En primer lugar, la importancia del cuerpo como vehículo de apropiación de lo externo y como mediador de experiencias en lo que interviene necesariamente un otro, ya que, como señala Andreu, el niño requiere la presencia de un adulto más que cualquier otra persona. Es a través de su relación con ese otro cómo se construye. En este sentido, el primero que le interpela a la actividad física, a la motricidad y a la experiencia en sí, es un otro que tiene que estar acompañándolo, que tiene que estar mediando ese conocimiento, que tiene que producir esa zona de desarrollo próximo de la que nos hablaba Vygotsky. Entonces, en segundo lugar, los prejuicios de la invalidación de un otro, ya sea por el prejuicio o la sobreprotección, se condiciona la concreción del desarrollo funcional psíquico, validando al sujeto en su potencial desarrollo. No solo el sujeto de educación especial se encuentra limitado por sus condiciones filogenéticas, sino ontogenéticas, por medio de acciones que derivan a la inmovilidad. Recordemos al respecto, a mano de Vygotsky, que el desarrollo humano está compuesto de procesos evolutivos naturales, como también sociohistóricos. ¿A qué vamos con esto? A veces me ha pasado 80% de los casos, cuando el papá, mamá tiene su hijo con alguna, que va a la modalidad de educación especial derivado de una discapacidad,
entiende de que exponerlo a una experiencia motriz implica exponerlo a un riesgo. Entonces se da un factor de sobreprotección. No quiere que corra, no quiere que trepa, no quiere que camine, no quiere que experimente, no quiere que juegue porque tiene miedo que se golpee. Entonces, esa sobreprotección que a veces como padres queremos protegerlo, pero le coartamos en sí la propia experimentación. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que experimente por miedo a que se exponga a algo que tal vez lo dañe. Pero en ese impedimento estamos impidiendo, estamos excluyendo de que él se apropie de todas estas experiencias que permiten el desarrollo motor, que permiten el desarrollo social y la subjetividad. Por otro lado, también tenemos el prejuicio. Yo practico actividad física en una escuela cerca, en la periferia, afuera de la escuela. Muchas veces muchos vecinos se han acercado y me dicen, pobrecitos, pobrecitos, son discapacitados. Y ya en ese discurso tenemos la cuestión de prejuicio y nosotros de antemano le validamos o lo invalidamos al sujeto. Le decimos no puede. Y entonces cuando nosotros decimos no puede, estamos transmitiendo a ese sujeto esa construcción, esa representación simbólica que no puede. A veces esto se interioriza y se hace carne y dicen ellos mismos, yo no puedo. Tal vez el primer límite es el que se pone uno mismo, el decir no puedo. Entonces, ese prejuicio que muchas veces tenemos los adultos se transmite a ese educando, a ese niño que está en desarrollo. Tiene sus limitaciones, pero nosotros le creamos otra limitación a partir de nuestro prejuicio. En tercer lugar, para que exista una nutrida consecución de cultura física, es necesario que el contenido curricular brindado por el docente sea propicio al respecto, no cayendo en el prejuicio de antemano sobre lo que podría ser educando de educación especial. La omisión de contenido, la falta de experiencia como la orientación exclusiva en la recreación censuran el potencial desarrollo de una cultura física amplia que coadyuve el desarrollo como la inclusión. En este sentido, hacemos alusión que a veces existe un reduccionamiento del contenido curricular. A veces, algunos docentes creer de antemano que no se puede hacer muchas actividades, la práctica se reduce solamente a experiencias mínimas que no enriquecen ni que tampoco brindan modificaciones morfofuncionales. En este sentido, son actividades mínimas, reducidas, juegan periodos cortos de tiempo, están mucho tiempo excluidos, hacen muy poco, en grandes periodos de descanso. La apropiación de la cultura física tiene que ver con la interacción con el objeto, con el grupo, con la propia práctica motriz. Si yo no practico, si yo no me interacciono, si yo no me exijo, entonces no voy a poder apropiarme de lo que son las modificaciones morfofuncionales, como tampoco voy a poder apropiarme de ese contenido cultural. Modo de cierre. Para poder asirse de una cultura física y todos los beneficios que conlleva para el sujeto, es necesario la experimentación para la apropiación. De otra manera, no puede llevarse en su plenitud. Es así que para poder caminar, correr, saltar y muchas otras actividades, el sujeto debe experimentar las mismas. Lo que paradójicamente muchas veces se censura por creer de antemano que el sujeto no puede. Lo que nos plantea el interrogante de ¿cómo va a aprender si no hace nada al respecto? Lamentablemente, el conocimiento, la experiencia, no ha de llegar como una suerte de generación espontánea que se produce de la nada. De esta manera, para que un sujeto inmerso en la educación especial pueda asirse de la cultura física, requiere poner su cuerpo, su tiempo al respecto. De otra manera, no lo podrá adquirir. Entonces, en este sentido, es importante inculcar a la familia, los docentes y la sociedad misma sobre los potenciales del sujeto y el daño, muchas veces irreparable, que se hace ante la promoción de la inmovilidad. Asimismo, muchas veces el acto de investimiento, como pulsión libidinal por los familiares, reduce las posibilidades de la actividad física de antemano. Es importante la transmisión diversificada de actividades, que las mismas no caigan en la omisión ni la infantilización, ya que como actividad descontextualizada no podrá encauzarse a la inserción del sujeto de educación especial en otras prácticas que permitan su inclusión en ámbitos de práctica motriz nominal. Acá tomo tres alumnos,
están pinceladas las caras, son alumnos, 2 alumnos son autistas, y un alumno tiene un retraso madurativo moderado. Estos chicos, si bien, quiero también poner el otro ejemplo, a veces hay muchos chicos que tienen un retraso madurativo moderado, hasta leve, y estos chicos tranquilamente, después de unas adaptaciones físicas, un mejoramiento de las capacidades condicionales, pueden insertarse tranquilamente en deportes y ser uno más. Hay chicos, sin embargo, que tienen un impedimento que no pueden insertarse en actividades grupales. Sin embargo, nosotros debemos seguir desarrollando en pos de su bienestar funcional lo que es el trabajo motor. ¿Por qué? Por ejemplo, Nacho, tengo permiso de la madre para hablar de Nacho, Nacho tiene diabetes tipo 2. Nacho necesita hacer actividad física para que la insulina tenga un mejor efecto y tenga el músculo una mejor absorción. Nacho, gracias a Dios, el día de hoy no está siendo insulino dependiente y la actividad física le reguló por lo menos la absorción de insulina y bajó de peso, Nacho. Una práctica regular de actividad física, Nacho hoy en día ha mejorado mucho, habla más que antes, igual que Jorge. Jorge también es autista, porque si bien no se puede insertar en actividades grupales, dada su condición, el espectro autista, pero sin embargo Jorge tiene una cifosis prolongada. Jorge ha mejorado lo que es la postura, ha mejorado también lo que es la capacidad cardiopulmonar, ha mejorado su desarrollo, su potencia funcional en cuanto a la velocidad, fuerza. Si bien nosotros tenemos que, como docentes, buscar la forma de potenciar lo que son las potencialidades que ellos pueden. No trabajar en detrimento de esas potencialidades. A veces nosotros como docentes, o como papá, mamá, tenemos ese prejuicio de que no se puede. Bueno, la bibliografía consultada, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Samuel. Realmente muy interesante tu exposición. Vamos a continuar con el tercer trabajo de esta segunda mesa de trabajos de escritura, que se titula Niños, Niñas y Adolescentes del siglo XXI, crecer con la tecnología, de las autoras María del Pilar Reyes, Melody Ayelen Ruiz y Joana Santillán Videla. Adelante, por favor, compañeras. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí como se puede ver en el título, el tema que nosotros hemos elegido desarrollar es Niños, Niñas y Adolescentes del siglo XXI y qué es lo que implica crecer con la tecnología. Y bueno, nuestro propósito a la hora de realizar este trabajo de investigación y hoy también en esta exposición es hacer un análisis y una reflexión acerca de cuáles son las incidencias del uso del Internet y de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes, ya que es algo que resulta tan imprescindible hoy en día. Y bueno, nosotros para eso hemos tenido en cuenta acerca de cuáles son los factores que influyen en las conductas de los mismos. Bueno, yo ahora en primer lugar voy a desarrollar cuáles son las incidencias en la niñez. Y bueno, nosotras para eso hemos hecho hincapié en el texto Desarrollo del Niño en Contexto, que es de Horacio Lejarraga, un autor que hemos visto en la materia el año pasado. Y bueno, él hace alusión a las diferentes perspectivas que se tienen del niño y su desarrollo, y finalmente define el desarrollo como el curso de los cambios de la conducta sensorio-motriz, de la respuesta emocional, del lenguaje, la inteligencia y el aprendizaje en un contexto sociocultural e histórico. Y si hablamos de la niñez en el contexto sociocultural e histórico actual, sabemos que los chicos están inmersos en una corriente constante de comunicación y de conexión digital, y que a medida que ellos crecen, esa capacidad de utilizar la digitalización para dar forma a sus experiencias de vida también crece con ellos. Entonces, estas tecnologías y esta interactividad plantean riesgos importantes que atentan contra la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños y niñas, ya que aumentan los daños, aumentan las amenazas y los vuelve sujetos más vulnerables aún. Y si nos preguntamos por qué pasa esto, es porque hay una facilitación de la producción
del intercambio y de la distribución de los materiales riesgosos en línea, los cuales se los utilizan para explotar y abusar de la vulnerabilidad y de la inocencia de los niños y niñas. Ahí en la próxima diapositiva van a poder ver algunas noticias que seguramente han escuchado hablar de, por ejemplo, del Momo Challenge o de la ballena azul, que se tratan de juegos que se dan a través de las redes sociales, que están dados por un adulto, el cual le va dando retos a los chicos, y se tratan de retos que implican que ellos tengan comportamientos agresivos, tanto con su entorno como también con ellos mismos, porque los lleva a realizar prácticas autolesivas, y en casos más extremos ha llevado a la muerte de muchos niños y niñas a través del suicidio. Entonces, bueno, con esto nosotros queremos mostrar algunos de los tantos ejemplos de los peligros y los riesgos a los que se encuentran expuestos los chicos con el uso de las redes sociales y las tecnologías. No solo los niños están expuestos a los peligros de Internet. Esto va más allá de la edad y la capacidad crítica, y los adolescentes también lo están. El término adolescencia se utiliza en un discurso común para referir a un estado conflictivo del individuo en relación con sus padres y otros representantes de autoridad. El psicoanálisis va más allá de esta definición y aporta que también la pubertad es uno de esos momentos donde el sujeto se encuentra de una manera viva con la falta de encaje armónicamente entre los distintos sexos. En este tiempo también se modifica como la imagen que tienen para su cuerpo, la cual viene a conmoverlo. Se trata de una salida en donde el sujeto encuentra su yo de otra forma, distinta de la que sus padres depositaron en él cuando era niño. Vamos a hablar sobre un aporte de la psicoanalista Graciela Giraldi, donde define la adolescencia como un estado subjetivo, normal de resolución del Edipo, donde el sujeto apuesta con un deseo a nuevas elecciones para su vida, y cuando este proceso subjetivo no encuentra salida, aparece el síntoma en un aspecto disfuncional, atravesando como una espina en la garganta o un enigma para resolver, que encuentra su justo lugar para la ayuda de un psicoanalista. Paso la palabra a Joana. Hola, buenos días. Con todo lo que se expuso en el trabajo, podemos evidenciar que a lo largo de este siglo, las constantes innovaciones tecnológicas no solo transformaron las formas de relación entre los sujetos, sino también se fue modificando cómo se fueron construyendo ellos mismos. Entonces, se hace necesario comenzar a dimensionar y a tomar conciencia de los peligros que traen estas nuevas tecnologías que tantos creemos dominar, particularmente en el caso de los niños y adolescentes, que como pudimos observar son los más expuestos y los más vulnerables ante la misma. Existen diversos casos en que se exponen la falta de control que existe actualmente respecto al uso de las mismas, principalmente de padres hacia sus hijos, ya que muchos de ellos, para delegar su responsabilidad, ponen a los niños frente a las pantallas, en donde éstas les enseñan a los niños cosas buenas como también malas. Existen diversos casos, como por ejemplo en YouTube hay un video de Peppa Pig en donde les indica a los niños que deben comportarse mal y que hacerlo está bien. Otro de los juegos que es muy controvertido actualmente es el que están jugando muchos niños, adolescentes y adultos, es el Free Fire. Habiendo consecuencias severas que pueden influir en su conducta, ellos pierden la capacidad de relación, poseen descuido personal y también hasta se aíslan y pueden generarles hasta enfermedad. Sí. Además, podemos encontrar también que redes sociales e internet se crean estereotipos que son dañinos para los jóvenes y niños, ya que al no ser cumplidos, no son socialmente aceptados y pueden provocar hasta el bullying. Para ello, se hace necesario comenzar a dimensionar y tomar conciencia de los peligros que traen estas nuevas tecnologías, que tanto creemos dominar, principalmente los niños, al creerse nativos digitales. Particularmente es el caso de los niños y adolescentes, con todo lo que se acaba de mencionar, que son los más expuestos. Esto no quiere decir que todo lo que tenga que ver con la tecnología sea negativo,
sino que queremos dar cuenta de que en este trabajo, que es importante concientizar los peligros que trae la misma, tanto para niños, adolescentes y adultos, y dejar de idealizarla ya como algo como que es solamente positivo. Sí, estas tecnologías nos ayudan, digamos, a poder estudiar, a poder buscar un video en YouTube para que podamos lograr una mejor comprensión, pero también es importante saber a lo que estamos expuestos y poder lograr un límite entre ellas, porque todo exceso es malo. De esta forma podemos contribuir a la disminución de todos estos aspectos negativos que acabo de mencionar, si todos colaboramos con un poquito y aportamos para un mejor control de la misma. Para concluir, queremos exponer unas preguntas que nosotros elaboramos sobre nuestro trabajo para autorreflexión, ya que como la mayoría desconocemos lo que serían las influencias de esta tecnología, queremos dejar estas preguntas para ver si este tipo de problemáticas tiene solución. Se intensificó esta problemática con la pandemia, se da más en la virtualidad, esto se daba antes o se da solamente ahora, hasta qué punto se influye esta nueva tecnología en el sujeto, y si todos nos sentimos dependientes del uso de las tecnologías y las redes sociales. Sería para que nos autoanalicemos y veamos cuál es la influencia que tiene la tecnología sobre nosotros mismos. Esto sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Ahora, junto con Marisol, abrimos el espacio de preguntas y respuestas para con los expositores y las expositoras. Esperamos que hayan podido tomar apuntes y anotar sus preguntas y comentarios. Por favor, activen los micrófonos para poder hacer las preguntas. Hola. Sí, Walter. ¿Qué Adelante. tal? Buenos días. Bueno, yo un poco, no sé si es pregunta en realidad, pero en el tema de esto que hablaba de los jóvenes y los problemas de la psicomotricidad, que me ha quedado por ahí dando vuelta. A mí me tocó, yo soy docente y soy docente de danzas folclóricas y me tocó hace muchos años iniciar con esta cuestión de afrontar el problema de los chicos que quieren hacer danza, no teniendo esa posibilidad desde un punto de vista normal. Yo tenía el caso de una chica que estaba en silla de ruedas y ella quería bailar, quería hacer danzas. Y bueno, yo la acepté por una cuestión más humanitaria que otra cosa, porque ya la habían rechazado de varios lugares, de varias escuelas, de varios talleres, en todos lados claro, la sacaban porque era como ilógico que una persona en silla de ruedas quisiera hacer danza, ¿no? Y me acuerdo que para mí fue todo un desafío. Hoy escuchaba todo esto que estabas exponiendo y yo digo, qué bueno hubiera sido saberlo hace 20 años atrás, porque muchas de esas cosas estaban buenas. Y bueno, actualmente tenemos en la escuela, tenemos chicos con problemas psicomotrices, tenemos chicos que se van incluyendo año tras año, y está bueno por ahí quizás un manual o algún otro tipo de información que pueda contribuir, porque a veces los docentes estamos formados desde el punto de vista pedagógico, desde un punto de vista específico, pero desde el lado de la educación especial, cómo tratar a chicos con educación especial, y en el caso tan especial que es la danza, muchas veces se complica. Eh, pero bueno, hay un caso particular como anécdota que no sé si bueno, lo voy a contar. Cuando yo recién inicié mi labor docente, allá por los años 90, tenía un chico que tenía una pierna más corta y por ende
era la única discapacidad o disfunción que tenía. Entonces, por ende, cuando él caminaba, inclinaba su cuerpo hacia los costados. Y a mí me parecía que hacerlo o ponerlo a que haga la danza era exponerlo a la burla, a la cuestión de sus compañeros. Entonces yo lo usaba como mi secretario, era el que me traía el grabador, me llevaba el grabador, me tomaba asistencia, me decía el nombre o el apellido de los compañeros que molestaban y esas cosas. Y un día él me paró y me dice, profe, ¿cuándo me va a hacer bailar a mí? Yo también quiero bailar, me dice. Y para mí te juro que era como una puñalada al corazón. No sabía qué decirle, no sabía cómo enfrentarlo y no sabía cómo exponerlo. Pero bueno, lo expuse y traté de organizar una danza con movimientos para que él pudiese llegar a tiempo y lo hizo sin problema, ¿no? Y con el transcurso del año terminó haciendo la danza igual que el resto de sus compañeros, con las limitaciones y las características propias, obviamente, de que iba inclinando su cuerpo a los costados y a su vez muy respetado por sus compañeros, que me enseñó a mí a poder valorar esa alteridad en los chicos que por ahí uno prejuiciosamente a veces los sesga y los deja fuera sin haber tenido la formación o la intención. Así que bueno, yo les agradezco mucho los temas porque realmente son muy buenos. De casualidad me enteré de esta jornada y ojalá que el próximo año pueda continuar participando. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Walter. ¿Alguien más quisiera comentar algo o preguntar a los expositores? Quizá pensar en realidad, mientras lo escuchaba Samuel, pensaba en algunas prácticas de algunos docentes de educación física en este tiempo de pandemia, ¿no? Y la necesidad de estimular y de educar, ¿no? Bueno, propiamente la educación física, que va más allá de la práctica del deporte, ¿no? Educar el cuerpo, estimular el cuerpo, proponer secuencias de movimiento, de coordinación, que por ahí parecen tan sencillas, tan obvias, ¿no? O sea, pensar esto del movimiento y la estimulación, ¿no? Del cuerpo, del movimiento, la influencia que esto tiene en el desarrollo de la subjetividad y en la construcción de la propia subjetividad, más allá de la educación especial, ¿no? O de problemas o discapacidades del orden motriz. Porque cuando lo escuchaba Samuel y hablaba de esto de que propiamente es justamente una cuestión de desarrollo y de estimulación también, pensar que el estar dotados, ¿no? de un cuerpo con posibilidades de movimiento, ¿no? Sin estimulación, el solo hecho de contar con ello, ¿no? Bueno, ciertamente no es suficiente, entonces la necesidad de educar también, ¿no? Y de aprender y desarrollar, ¿no? Por medio del ejercicio, ¿no? De la práctica, de ponerle el cuerpo a pensarlo también más allá de la educación especial, ¿no? En el relato de algunos compañeros se encontraban con esta realidad, ¿no? De muchos chicos sin problemas motrices de base, pero con una seria dificultad para digamos, para desarrollar movimientos armónicos, de coordinación, ¿no? Chicos de nivel secundario, ¿no? Cuarto, quinto año, ¿no? Con una motricidad bastante rudimentaria, ¿no? Entonces, nada, como pensarlo, ¿no? Me queda resonando en realidad esto de lo que estaba hablando Samuel, la importancia de poder pensarlo más allá, ¿no? Y el desarrollo y la estimulación del movimiento, no solo pensándolo de manera terapéutica para chicos
que poseen algún tipo de discapacidad motriz, sino para todos nosotros, porque justamente, ¿no? Podemos discapacitarnos o discapacitar, ¿no? A otros a partir de las limitaciones que también, como decía Samuel, a veces puede generar el propio temor, ¿no? Si como adultos, ¿no? Por temerosos, por el temor a que los chicos se dañen, se lastimen, les pase algo, ¿no? Los limitamos en sus posibilidades de movimiento. Solamente eso. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Justo me hiciste recordar el caso de, en realidad no tomé muchos ejemplos, pero me hiciste recordar el caso de Jorge, otro Jorge. Mucho Jorge. Jorge lo tuve desde los 14 años. Jorge no hablaba con nadie. Jorge no tenía ningún problema motriz. Solamente tenía un retraso madurativo. Jorge caminaba mal, caminaba encurvado, sumamente flaco, estaba sumamente atrofiado. Me acuerdo cuando llegué a la escuela, que tuvimos ciertas diferencias con la psicóloga de la escuela con respecto a la actividad. Yo le dije, Jorge puede, Jorge está perfecto y Jorge puede. No me tenía fe, pero vamos a caminar, lo vamos a hacer caminar, lo vamos a hacer correr a fin de año, le dije. Jorge no hablaba. Jorge me empezó a hablar. Jorge me empezó a hablar con 14 años, persona que no tiene impedimento de habla. Jorge me empezó a hablar. Jorge me dijo, profe, estoy cansado. La primera frase que me dijo, estoy cansado. Dije, gracias Jorge por hablarme, gracias. Y Jorge, empezamos una transmisión con Jorge, a veces uno se emociona, que realmente con Jorge empezamos a hablar. Fue una cuestión solamente de la práctica motriz, fue una cuestión de algo tal vez tan sencillo que realmente no se toma en cuenta. De hecho, después la psicóloga estaba ofendida porque Jorge hablaba conmigo y no hablaba con ella. Jorge se comunicaba, Jorge me decía, me gusta, no me gusta, me siento bien, no me siento bien, y empezamos una comunicación. Jorge estaba muy mal acostumbrado, como la madre tenía mucho recelo, tenía mucha sobreprotección sobre él, entonces Jorge lo que hacía era sentarse en el aula y mirar para abajo. Sentarse y mirar para abajo. Y a través del tiempo, y también lo hacía en la casa, y a través de esta movilidad, este temor del peligro, del riesgo, Jorge era flaquito, Jorge era encurvado, Jorge tenía una cifosis, Jorge no hablaba. El mismo hecho de no moverse, de no comportarse, no solamente después, a los 17 años, 18 años ya se egresó de la escuela especial, del CEICE, Jorge empezó a comunicarse con los chicos, Jorge empezó a decirle no, sí, y es una cuestión que a veces, con algo tan sencillo de creer en ellos, a veces podemos llegar muy lejos, muy lejos. Siempre desarrollar las potencialidades, tal vez siempre van a tener algún impedimento, si trabajamos a veces mucho en el impedimento, lo frustramos, pero veamos qué se puede hacer. Bueno, eso no, perdón. Muchas gracias, Samuel. También, digo, para introducir también algunas otras anotaciones a esto que se viene reflexionando y que me parece muy interesante cómo se está realizando en este espacio de preguntas y respuestas, la idea de pensar la discapacidad, ¿no? Desde sus tres aspectos, ¿no? Desde su condición, desde su situación y posición, de ese modelo social en donde está inserta la discapacidad en sí misma, ¿no? Además también esta noción de que cómo el otro posibilita y brinda el espacio para la expresividad y brinda un espacio de escucha, posibilitándole al sujeto poder poner en cuestión y en palabras también lo que necesita y lo que realmente requiere, ¿no? Ahora, no sé si alguien más quiere comentar. Yo quisiera agregar un detallito. Disculpen, ahí pasa el tren, si se escucha. A mí lo que un tren conductor que vi en todos los trabajos es la importancia de ese otro, como el sostén socioafectivo para poder producir o detener, digamos, el desarrollo o la construcción subjetiva del sujeto. Desde el primer trabajo con las chicas, digamos, que vemos que ese otro, digamos, produjo un quiebre en la subjetividad del sujeto, hasta, digamos, la vida ante sí, que vemos, digamos, de que la confianza, o como el ejemplo que acaba de dar Samuel, la confianza puesta en el niño
la palabra positiva en el niño puede hacer un cambio favorable para su desarrollo. Igual que, por ejemplo, con el tema de Internet que las chicas hablaban, ahí para mí faltó una tercera parte, digamos, que era el rol, digamos, de ese sostén. O sea, los chicos esos que fueron productos, fueron causados suicidio, digamos, debe haber algo más que solamente la influencia de Internet, donde estuvo el sostén o el otro, digamos, para poder no solucionar, sino para poder captar o para poder darle un sostén afectivo. Solamente eso. Alexis, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Sí. Perfecto. Aquí te cuento que hay 2 comentarios en Facebook para las chicas de la exposición La delincuencia se hereda. Vamos con el primero. Constanza Gómez Jerónimo dice: a mí me gustaría felicitar a las chicas de la exposición. Es un tema muy interesante y está bueno para los tiempos que se viven y los comentarios que se escuchan hoy en día. Desmitificar el hecho de por dónde nace o crece alguien que es de tal o cual forma. Muy buen trabajo. Y Cecilia Agustina Vaquero dice: me gustaría más que nada preguntar, haciendo referencia a la mesa que expuso sobre la delincuencia se hereda, en el contexto que se vive en nuestra provincia con respecto a la inseguridad. Hace no muy mucho, los medios de comunicación publicaron videos de 2 niños de barrios renombrados de la capital con armas amenazándose entre sí. Con respecto a este niño, que de acuerdo al contexto en el que vivió y vive, cuando ya no es por necesidad que se delinque, ¿cómo se hace para abordar esta problemática social? ¿Se puede rescatar? ¿Qué rol debe o debería cumplir el Estado ante este problema? Hola a todos y bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿sí? Bueno, primeramente sí se puede cambiar. Yo siempre apuesto a que de lo malo podemos mejorarlo, ¿sí? Nuestro video casualmente surgió, nuestra consigna, ¿sí? El tema de elegido, surgió casualmente porque vimos el año pasado un video de YouTube, un niño pequeño, ¿sí? Más o menos de aproximadamente 12 años, haciendo disparos con armas, ¿sí? Entonces ahí surgió nuestra gran pregunta: si la delincuencia se hereda, ¿sí? Y por qué a veces los adultos no realizan, a veces siento el buen acompañamiento que tienen que hacer a un niño, ¿sí? Ese buen acompañamiento de educar desde el amor, ¿sí? En tanto para que él sepa distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y además decirles que, por ejemplo, a veces cuando nosotros lo corregimos al niño, no significa que somos malos, ¿sí? Uno sí le puede permitir por ahí varias cosas al niño, ¿sí? Que por ahí ellos, como hacen niños, por ahí son caprichosos y a veces por ahí una mamá le quiere dar lo mejor a su hijo, tanto la mamá como el papá, ¿no? Le quiere dar lo mejor a su hijo y por ahí le permite ciertas acciones y dice: ay, sí, le hace como fuera que hace algo malo y fuera que, ay, sí, déjalo que es chiquitito. Entonces, por ahí creo que esas actitudes son que por ahí tenemos que mejorar los adultos, ¿sí? Y tratar de corregirlo, cosa que él en el día de mañana, ¿sí? Sepa que lo que está haciendo también está mal. El Estado sí también está, o sea, tiene que también hacerse cargo porque es una problemática, ¿no? Un factor que está al alcance de todos, ¿sí? Capaz que podemos crear más centros, que sí están los centros. ¿Ah? ¿Cómo? Y eso, o sea, apostar a mejorar, ¿sí? A ayudar a estos niños, y no tan solo a niños, sino también adolescentes y adultos.
En la película se ve al niño, sí, que delinque, pero también está un adulto que delinque. Y capaz que en ese adulto hay una historia de una infancia que estuvo marcada, ¿sí? Y capaz que eso le hizo hacer así, ese adulto narcotraficante. Celeste. ¿Sí? Y para agregar un poco lo que vos estás diciendo, me parece muy interesante también pensar el tema de la criminalidad como un fenómeno complejo, ¿no? Que se lo debe mirar desde múltiples aristas. Y en este caso puntual de tu exposición está, digamos, enmarcado en un sector social, digamos, que tiene desmotivaciones, ciertas carencias, ¿verdad? Y bueno, en este sentido hay que pensar el tipo de, si se quiere, moralidad que puede tener la familia y qué es lo que para ese papá, esa mamá, ese otro, ¿verdad? Ese adulto está bien y qué es lo que se considera que está mal. También lo podemos vincular con otras exposiciones, ¿no? Como Exactamente. ¿qué manera de cuidado interpreta este adulto? Gracias. Exacto. Y, por ejemplo, quería recalcar que al final es importante la mirada, ¿sí?, que hace el adulto en el niño, ¿sí?, sobre todo en la etapa de crecimiento. Ahí es donde se arma ese vínculo, ese lazo, ya sea con la madre, con el padre, ¿sí? Y para él todo lo que él haga, ¿sí?, y que el adulto diga es importante, y eso lo marca, y ese niño se va a identificar, ¿sí?, con eso, con esa persona. Por eso que también en un principio Momo en la película se identificaba con el narcotraficante, porque él se sentía que todo lo que hacía iba bien, tenía muchos elogios, porque era un niño muy audaz, muy inteligente, que ha pasado que cuando conoce a Madame Rosa, ¿sí?, él medio que era conflictiva la relación, porque Madame Rosa, ¿sí?, lo hizo ver a él, ¿sí?, o sea que lo corregía constantemente, hasta que, bueno, se creó, ¿sí?, un lazo muy importante entre ellos dos de madre e hijos, ¿sí?, si bien Momo necesitaba una mamá, ¿sí?, pero este papel que tomó Madame Rosa fue muy importante, ella lo supo educar, ¿sí?, lo supo hacer entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Muchas gracias. Yo quería agregar algo con respecto al tema. Sinceramente me encantó, me gustaron todas las exposiciones, pero casualmente me llamó mucho la atención porque automáticamente fue relacionarlo con el caso de Facundo Ferreira, y a su vez es identificar cómo nuestra sociedad se encuentra inmersa dentro de ese gran lago, río, no sé cómo llamarlo, porque no sé si es tan abarcativo incluso, de por qué para ciertas personas o cierta clase social se considera como un acto delictivo, como una mala costumbre o una mala enseñanza, siendo que vanagloriamos otras actitudes o tomamos como categorías aisladas. Por ejemplo, me pongo a pensar, es tan delincuente aquel que roba como aquel que mata, e incluso un poco más. Y nos ponemos a ver la categoría que se le da, por ejemplo, a los asesinos de este chico en Villa Gesell, creo que era, no recuerdo exactamente el nombre del chico, que lo mataron a golpes en manada. Y ahí vemos también cómo la clase social no es algo exactamente que sea condicionante al hecho, al momento de convertirse en delincuentes o en personas que atentan contra la vida y contra la buena vida de aquellos que circulan libres por la sociedad. Y algo que me llama mucho la atención, Celeste, lo que comentaste recién del hecho de la necesidad de esa contención y de esa buena madre, de esa buena persona, de esa buena compañía. Y cómo a pesar, lo sigo relacionando con estos chicos, con estos asesinos, la necesidad de tener a alguien que contenga para, por más de que se sienta esa falta, porque en muchos casos la falta también hace a la oportunidad de salir a la calle con cargas negativas y que son necesarias de tirar, está en uno, en cómo las saca,
como esa necesidad de tener a alguien, ese bastión que uno vea como un centro de contención y de que lo tengamos como elevado, como una persona que sea necesariamente compañera de ese camino que está rodeado de violencia, de malos pesares. En mi caso lo veo desde el punto de vista de que la criminalidad es solo para aquellos que viven en un lugar que tiene adelante villa, o aquellos que no tuvieron la posibilidad de ir a los mejores centros de atención, ya sea escuela o hasta el mismo lugar, un boliche, como lo que sucedió con este chico que murió por ir a bailar y ser morocho. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por los comentarios. Bueno, es esto, o sea, la delincuencia es un factor que influye, sí, que está al alcance de todos, no tan solo, o sea, como decía Raquel, o sea, no es tan solo la clase social, sino que no distingue ni raza, ni, o sea, ni edades, sí, que todo, bueno, acá lo que realmente importa es el acompañamiento, ¿sí? Bueno, en caso de niños pequeños, bueno, el tutor legal es el que tiene que saber sobrellevar, así es encaminarlo a ese niño a que pueda en el día de mañana ser un adulto de bien, que sepa hacer las cosas bien, ¿sí? Y que tome conciencia de eso, distinguir lo bueno de lo malo. Y bueno, volviendo un poco para hacer un comentario a otras exposiciones, ¿sí? A mí me pareció muy interesante el tema de la educar, sí, al cuerpo. Sería bueno también de que hablemos de ese tema con los papás, porque hay veces que los papás son muy sobreprotectores y me ha pasado que en la escuela primaria una niña pasó de primer grado a sexto grado sin hacer actividad física, ¿sí? Porque ella tenía miedo de correr, siempre es como se ha notado eso, ese adulto, o sea, su propio adulto es como fuera que le ha limitado a muchas cosas, que no puede hacer esto porque te va a pasar esto. Entonces ella tuvo su crecimiento así, ¿sí? Y bueno, ahora está ya en la secundaria, pero es eso. Es muy importante eso, la figura del adulto, lo que le dice, lo que le comunica, lo que le permite hacer, ¿sí? Y bueno, en pocas palabras, cómo lo va educando, ¿sí? Así que, y bueno, y en cuanto a la exposición de las chicas, muy interesante en cuanto al tema de la tecnología. Hoy casualmente, cuando me desperté, vi la noticia esta de que está el juego del calamar ahora y que la maestra, ¿sí? Alertó esto, que es un juego que se está haciendo peligroso también para los chicos. Y acá volvemos de nuevo al tema de la escuela, ¿sí? Siento que la escuela es un espacio de contención, sí, trabaja mucho con la familia, con los niños, adolescentes también, y siento que se da un valor importante a la educación. Muchas gracias, Celeste. Horacio, que ha levantado la mano, adelante. Bueno, quería felicitarlos a todos los expositores por la claridad de las exposiciones y por la calidad de las exposiciones, muy interesante. Pensaba en este debate que se iba armando y en la heterogeneidad de los temas, que igual había como una pregunta conductora que tenía que ver con la inclusión, es decir, con una suerte de inquietud de este momento de la existencia humana, de qué mundo queremos construir, qué mundo queremos habitar. Ya la profesora nombró cómo nos ha cambiado transitar por este tiempo de pandemia. Y entonces pensaba que en la figura de Wilson, esa alteridad que se crea el personaje para no volverse loco, entendí que ese es el planteo de los expositores, ¿no? Como, y en esta pregunta que le hace Horstman a alguien del jurado al final, como que lo habilite en algún punto, le diga alguna palabra que le permita seguir, ¿no? Me pareció bien fuerte esa escena también. Entonces, no sé, a mí me parecía que la cuestión de qué mundo, aunque sean unas jornadas chiquitas de una cátedra, me parece que
se está planteando algo sobre la existencia de lo humano, ¿no? Y también quería como tomar la pregunta que plantearon Constanza y que plantearon Ezequiel, Jaime es el apellido, porque me parecía que esos trabajos tenían como alguna vinculación, está tan presente el tema de la diversidad sexual, y me parecía que en esos trabajos quedaba planteada la pregunta de cuándo podemos decir que alguien asume una posición sexuada y cuándo se trata de ir y venir sobre distintos lugares porque se está en una búsqueda, ¿no? Que no sé si quieren tomar algo de eso, para mí es una pregunta. Muchas gracias. Meli Chavarría, que tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas. Quería hablar un poco sobre, en general, de todos los trabajos. Principalmente me llama mucho la atención la palabra que denota esta jornada, que es desamparo. Cómo nosotros, y más que todos los niños en esa edad tan vulnerable, se podría decir, se necesita a un otro. Y muchas veces en el contexto familiar no se da la presencia de un otro que lo contenga. Y es aquí donde nosotros en estas jornadas y en estos lugares debatimos el cómo buscar situaciones o cómo encontrar alternativas para brindarle una contención a esos chicos, para que no caigan en estas situaciones de hechos de suicidios, alta tasa de criminalidad, en donde muchas veces la sociedad da respuestas rápidas, prácticas entre comillas, que serían como bajar la edad de imputabilidad, o primero condenar a la familia, o condenar al niño, o condenar al joven, sin ver que nosotros en sí también tenemos responsabilidad porque no brindamos nosotros las oportunidades. Mi pregunta aquí sería, nosotros como ciudadanos, como personas, o si bien no maestros, no profesores que estamos ahí en medio de una situación escolar, ¿cómo abrir camino a esos chicos? Vi por ejemplo, en un lugar que se llama Mate Cocido, se les brinda la posibilidad a los chicos de encontrar herramientas para desempeñarse en expresiones artísticas, de aprender guitarra, aprender a tocar el bombo, y así los chicos en barrios como el mío, se podría decir, aprenden a cómo encontrar un apoyo de un otro que no necesariamente es de su contexto familiar. También se da en situaciones como clubes deportivos, que la gran mayoría de los chicos les encanta ir a jugar a la pelota, y encuentran una situación con pares. Y aquí acabo de leer uno de los mensajes que dejó no sé exactamente quién, que el propósito de esto sería también lo de la escucha activa. Es como nosotros entonces abriendo caminos, abriendo oportunidades para que estos chicos que están en situaciones de desamparo encuentren una contención. Es importante esto de la escucha activa, escucharlos. Eso es todo. Muchas gracias. Acá también quería comentar que, bueno, en el chat aparecen varias felicitaciones y saludo a los expositores. Bien, si alguien más tiene otra pregunta, un poco para ir cerrando. Quizás dar lugar al trabajo, a la respuesta de Constanza y de el alumno Jaime sobre sus trabajos que le hizo el profesor Horacio. Sí. Buenas. Sí, con el tema, digamos, yo cuando he ido eligiendo las temáticas, los videos de Sarpar, la carta que le responde Freud,
Y el tema de los baños mixtos es para ir planteando esa pregunta de los niños, eligen, saben, porque el capítulo satiriza sobre que ellos son gay y que la sociedad lo ve como gay, pero no entienden que están en una etapa de exploración, de amor, de estos dos niños que se muestran como amor. Y el audio de Freud lo mostraba para relacionarlo con el tema de los baños mixtos, porque la supervisora, que es la autoridad digamos, superior a la directora, ella no aceptaba el tema de los baños mixtos. Y también plantar ahí la interrogante si estamos preparados, tanto en condiciones, digamos, de género como biológicas, para el tema, digamos, de la higiene, en los baños mixtos, y plantear la diferencia que hay ahí entre, digamos, lo que plantea Freud, que en la pubertad uno tiene la decisión para la psique para poder asumir su identidad de género. En cambio, los niños están en una etapa de exploración, cómo lo ve como ese pequeño perverso, que está en constante descubrimiento, cómo un niño de repente se muestra desnudo entre los padres y las madres. Y bueno, yo he ido relacionando y cambiando mi trabajo, porque en un primer plano lo he corregido, lo he vuelto a ver, cuando he hecho la exposición lo he vuelto a revisar, y también comentarle un poco sobre el episodio donde no podía mostrar todo el resumen. Por ejemplo, hay una imagen donde el personaje que se llama Craig es el que estaba de azul, y Tweet es el que estaba de amarillo, pelo amarillo. Craig va a la casa y lo recibe el padre de Tweet, y bueno, le abre la puerta, le dice, está arriba en la habitación, subí las escaleras pero no cerré la puerta, como insinuando que pueden tener relaciones. Entonces yo planteaba y pensaba cómo satirizaban esto de la decisión y de las relaciones sexuales en los niños, y cómo, a diferencia de los adolescentes, se ve esa diferencia, digamos, en toma de decisiones. Muchas gracias, Ezequiel. Y antes que conteste Constanza, quería relacionar tu trabajo, que les agradezco, por supuesto, a todos los alumnos sus excelentes trabajos y los aplaudo, por ese trabajo de reelaboración que decías también, ¿no? Cómo te enfrentaste a tu propio trabajo y fuiste cambiando, ¿no? Eso me parece excelente. Y casi que es una respuesta a la pregunta de Bojack Horseman, ¿no? También, que decía si se podía cambiar, creo que esa era la pregunta que quedaba, ¿no? Que quedaba en el camino. Y al aportar lo tuyo, con este dibujito, Ezequiel, estás diciendo de algún modo afirmativamente que sí hay momentos de cambio y que hay que dar tiempo para esos cambios. Y quería aportar, para relacionarlo con el trabajo del niño que es ofrecido a la tutela de Madame Rosa, ¿no? Para protegerlo, el médico le dice que necesita de ella no cree al principio en el médico, vemos que ahí hay dos adultos relacionados, y la intervención de ese médico que lo ha cuidado hasta entonces, que le recuerda que es un niño, la hace cambiar también a Madame Rosa, ¿no? En esa posición respecto al que será su protegido. Intervenciones que ayudan a cambiar posiciones respecto a los niños. Esto quería destacar. Y recordar que Freud en Malestar de la Cultura dice que no es fácil empatizar con un niño, ¿no? Él usa esa palabra. No es fácil para la mayoría empatizar con los niños, es decir, poder ser sensible a su mundo infantil. Así que muchas gracias por los trabajos y adelante, Constanza. Bueno, quería comentar, y nada, para ir cerrando también, que creo que no es fácil no solo sostener o empatizar, sino también porque ahí es cuando aparece qué es lo que quiere uno y espera del otro, ¿no? Entonces cuando uno no puede ver que el otro es un otro, y que también tiene un discurso, y también tiene sus deseos, y también tiene algo que lo moviliza, ¿no? Entonces ahí creo que tal vez es cuando choca la relación entre el grupo de pares, o entre la familia y los hijos, o incluso en la misma escuela también. Creo que en el caso de la serie Sex Education, y en el caso particular de Adam, ¿no? Esto se evidencia muy
queda a la vista como el sujeto, si queda anclado al deseo del otro, al deseo del papá, al deseo de la mamá, eso le genera frustración, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿por qué el alumno está desmotivado? ¿Qué le pasa? En la casa será culpa de la mamá, culpa del papá. Y a veces no, más que buscar culpables, creo que hay que escuchar un poquito más, estar más atento y reconocer al otro también como un otro y también entender, ¿no? Que esto lleva tiempo, no es fácil, y que empatizar sobre todo es, o sea, lo veo como una habilidad. Para mí la empatía es una habilidad, es algo que podemos desarrollar y que pensarnos a uno, o sea, pensarnos a nosotros mismos como sujetos de deseo, como sujetos que tenemos una historia infantil, que tenemos una historia con papá, con mamá, con la familia, que tal vez nos posibilite poder comprender a los otros. Y en el caso, bueno, de la orientación sexual también, ¿no? Porque también acá es cuando creo, y sobre todo en los adolescentes, cuando ya se reconocen como gay, por ejemplo, con lo no binario también, tiene que ver con que uno ya tenía una concepción de qué iba a ser ese chico, ¿no? Uno dice, ay, mi hijo va a nacer, va a ir a la escuela, va a hacer esto, y cuando no es lo que uno espera, ahí es cuando, bueno, entran. Muchas gracias, Constanza. Bueno, agradecemos a los estudiantes que compartieron con nosotros sus trabajos, realizaron una excelente labor. También a Marisol Álvarez y a Alexis Paz, que llevaron adelante la coordinación de las mesas. A continuación damos inicio a la pausa Café con Arte, este año en las manos de Manus, poetas del NOA de lengua de señas. Profe Horacio. Bueno, a mí me toca presentarlos a Saida Casab,